Muy buenos días, jóvenes, bienvenidos a la clase de aritmética de primer año de secundaria. Nuestro tema del día de hoy es magnitudes proporcionales. Ahora, ¿qué me dice sobre las magnitudes proporcionales? Magnitudes proporcionales. Se dice que dos magnitudes son proporcionales cuando al variar una de ellas, la otra también varía. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá una magnitud A y yo tengo una magnitud B. Ahora, esta magnitud va a variar. ¿Sí? Variar. Entonces, si esta magnitud va a variar, entonces obviamente que la magnitud B también va a variar. ¿Estamos? Ahora, esta variación va a ser, depende de la clase de proporción. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos lo que es clases de proporción. Ahora, me dice, clase de proporción, número 1, magnitud directamente proporcional. Ahora, sí, como ya viste las proporciones o las magnitudes proporcionales, me está diciendo que dos magnitudes son proporcionales cuando al variar una de ellas, la otra también varía. Ahora, ¿de acuerdo a qué? A las clases de magnitudes. Entonces, vamos a poner número 1, magnitud directamente proporcional. Ahora, dos magnitudes son directamente proporcional cuando pasa esto. Mira, tengo una magnitud A y tengo una magnitud B. Ahora me dice que esto es directamente proporcional. Si es directamente proporcional, ¿qué me dice? Que si la magnitud A sube, obviamente que la magnitud B sube. Ahora, si la magnitud A baja, entonces la magnitud B también baja, en forma simultánea. ¿Qué me quiere decir? Que la magnitud directamente proporcional, si tú tienes dos magnitudes, ¿sí? La magnitud A sube, magnitud B sube. Si la magnitud B baja, la magnitud A también baja, en forma directamente proporcional. ¿Sí? Directamente proporcional. Mira, un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo. María va al mercado. ¿Sí? María va al mercado y compra 5 kilos de naranjas, ¿sí? 5 kilos de naranja a 12 soles, ¿sí? 5 kilos de naranja a 12 soles. Quiere decir que cada 5 kilos ella está pagando 12 soles, ¿sí? Va a pagar 12 soles. $5 kilos, 12 soles. Ahora, si yo a esta magnitud A yo la multiplico, ¿sí? La multiplico por 2, entonces quiere decir que a la magnitud B también la voy a multiplicar por 2. ¿Sí? La multiplico por 2. Entonces sería 5 por 2, 10. Y 12 por 2, 24. Entonces quiere decir que la magnitud A ha subido por un producto de 2, entonces la magnitud B también ha subido por un producto de 2. Ahora, si yo a esta magnitud la divido, ¿sí? La divido entre 5, entonces a esta magnitud también la divido entre 5. ¿Sí? Entre 5. Entonces sería 10 entre 5, 2. 24 entre 5. A 4, 20. Coma, 0. 8 por 5, 40. Entonces va a pagar 4,8 soles. ¿Sí? Entonces quiere decir que si la magnitud A sube, entonces la magnitud B sube. Si la magnitud A baja, entonces la magnitud B también baja. Es en forma directamente proporcional. ¿Sí? Cuando son magnitudes directamente proporcionales. Ahora, me dice magnitud inversamente proporcional. Yo tengo acá la magnitud A y tengo acá la magnitud B. Y me dice que es inversamente proporcional. ¿Sí? Inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que la magnitud A sube, la magnitud B baja. Si la magnitud A baja, la magnitud B sube en forma inversamente proporcional.
¿sí? Inversamente proporcional. ¿Estamos? Magnitud A sube, magnitud B baja. Si la magnitud A baja, magnitud B sube. Tiene que ser en forma inversa, ¿sí? En forma inversa. Tenemos un ejemplo, mira. ¿Sí? Un ejemplo. Ahora, me dice que 10 obreros hacen una obra en 5 días. ¿Sí? 10 obreros hacen la obra en 5 días. Mira. Tengo acá. Los 10 obreros hacen la obra en 5 días. Ahora, si esta magnitud la divido entre 2, entonces a esta magnitud yo la multiplico por 2. Sería 10 por 10 entre 2, 5. O sea que 5 obreros hacen la obra en 10 días. Ahora, mira, si a esta magnitud, ¿sí?, la multiplico, ¿sí?, la multiplico, digamos, por 5, ¿sí?, por 5. Entonces sería 5 por 5, 25. Entonces a este lo divido entre 5. Y este entre 5, 2. Entonces, 25 obreros se demoran en hacer la obra en 2 días. Entonces, cuando es inversamente proporcional, si a la primera magnitud yo lo divido, a la segunda magnitud yo la multiplico. Si a la primera magnitud yo la multiplico, a la segunda magnitud yo la divido. ¿No te das cuenta cuál es la diferencia cuando es directamente proporcional e inversamente proporcional? Cuando es directamente proporcional, si yo multiplico a la magnitud A, entonces también multiplico a la magnitud B. Si yo divido a la magnitud A, entonces también divido a la magnitud B, por la misma cantidad. Bien multiplique o bien lo divida. Y cuando es inversamente proporcional, a la primera magnitud se divide, a la segunda se multiplica. Si a la primera la multiplico, a la segunda la divido. Tiene que ser en forma inversamente proporcional. Entonces ahí te das cuenta cuál es la diferencia entre la magnitud directamente proporcional e inversamente proporcional. ¿Sí? Entonces, en los ejercicios me dice si A es directamente proporcional a B. Si A es directamente proporcional a B. ¿Sí? Directamente proporcional. Si es directamente proporcional, entonces me dice cuando A es igual a 12, B es igual a 18. ¿Sí? Calcular A si B es 36. Si B es 36. Entonces, esto lo trabajamos por una regla de 3 simple. X es igual a 36 por 12 entre 18. Sácale 18 a 1, 18 a 2. Entonces, X es igual a 2 por 12. X es igual a 24. ¿Sí? Me está diciendo que A y B son directamente proporcionales. Ahora, en la número 2 me dice si A es directamente proporcional a B, cuando A vale 18, B vale 54. Calcular A cuando B vale 15. Entonces me dice, si A es directamente proporcional a B, me dice, cuando A vale 18, B vale 54. Calcular A cuando B vale 15. ¿Sí? Cuando B vale 15. Entonces, también hacemos la regla de 3 simple.
X es igual a 18 por 15 sobre 54. Mira, sacamos novena. Novena, 6. Novena, 2. ¿Sí? Novena, 2. Mitad, 1. Mitad, 3. ¿Qué me queda? X es igual a 15 sobre 3. X es igual a 5. Ahí está, ¿sí? Hemos trabajado los ejercicios aplicando lo que es magnitud directamente proporcional, ¿sí? Después vamos a trabajar cuando las magnitudes son inversamente proporcional. Ojo que tienes que saber cuándo es directa y cuándo es inversa. En forma directa, las dos magnitudes en forma simultánea aumentan o disminuyen. Y cuando son inversamente proporcional, la primera magnitud aumenta, la segunda disminuye. Y si la primera disminuye, la segunda aumenta. Tiene que ser en forma inversamente proporcional. Y acá están los ejercicios, ¿sí? Los ejercicios que hemos trabajado cuando las magnitudes son directamente proporcionales, ¿sí? Son directamente proporcionales. Entonces, tienes que tener bastante cuidado con el desarrollo de los ejercicios aplicando lo que son las magnitudes, ¿sí? Las magnitudes cuando es directa e inversa. Entonces, acuérdate, si yo tengo dos magnitudes, yo quiero saber si son directas, entonces la magnitud A sube, magnitud B sube, directamente proporcional. Si la magnitud A baja, la magnitud B baja, entonces también es directamente proporcional. Si yo tengo dos magnitudes, la magnitud A sube y la magnitud B baja, entonces sería inversamente proporcional. Si tengo la magnitud A baja y la magnitud B sube, entonces también estamos tratando de una magnitud inversamente proporcional. Entonces ya te estás dando cuenta cuando una magnitud es directamente proporcional y cuando es una magnitud inversamente proporcional. Entonces no te pierdas el siguiente video donde vamos a trabajar más ejercicios aplicando las reglas de la magnitud directamente proporcional y la magnitud inversamente proporcional. Muy bien, joven, hasta la próxima. Gracias.